Muy bien, entonces, hoy día toca el SOA, muy bien, estamos en el numeral 8. El SOA, bueno, este, ¿por qué es necesario, no? Ahí en el SOA es un documento del SGCI que van a estar ahí todos los controles que se necesitan implementar, pero también van a estar controles que no necesitamos, pero tienen que estar ahí, hay que indicar su justificación, ¿no? Los que se necesitan y los que no se necesitan, muy bien. Entonces, es por eso que se hace este documento es muy importante, muy bien. Entonces, este es el famoso SOA. Entonces dice, ¿cuál es el propósito? El propósito de este documento es definir qué controles son apropiados para implementar, dice, bueno, en este caso es para una empresa, ¿no? Hidalgo Vidal y Abogados. Los objetivos de estos controles también están dentro del SOA, o sea, ¿cuál es el objetivo de alcanzar, de tener este control, ¿no? O sea, ¿cuál es su relación con la seguridad de información, el objetivo? Y cómo se van a implementar? ¿A través de algún documento o se va a comprar alguna aplicación o lo va a implementar algún consultor, o él va a preparar el documento? O sea, ¿cómo se va a implementar? Ese es cómo se implementa. Muy bien, o ya existe algún documento, ¿no? O alguna tecnología, etcétera. Así como aprobar los riesgos residuales también y aprobar formalmente la implementación de dichos controles. Muy bien. Entonces, este documento incluye todos los controles, dice, enumerados en el anexo A de la norma. O sea, hay que tener una base, ¿no? O sea, de esto, o cuál es la fuente de los controles que van a estar acá. Para este ejemplo, es el anexo A. Pero para otros escenarios, por ejemplo, para otra empresa puede decir, no es suficiente con el anexo A. Entonces, mejor los controles los saco de la 27002, ¿no? Que tiene un mayor alcance. O puedo sacar los controles SIS, ¿no? O sea, de diferentes modelos, normas, framework, pueden haber también ahí controles. Muy bien, entonces, en este caso es del anexo A, en la fuente. Entonces, acá en el SOA se van a enumerar todos los controles del anexo A y se va a analizar uno por uno. ¿Qué es lo que le conviene para la empresa? ¿Qué es lo que no le conviene para la empresa, ¿no? Bien, entonces, en el anexo A de la norma 27001 dice los controles son aplicables a todo el alcance del sistema de gestión de seguridad de información, al SGDI. O sea que todos estos controles van a ayudar a cumplir, ¿no? Con todo el alcance, a cumplir con su protección, ¿no? Porque están asociados a los activos, ¿no? O sea, el alcance, ahí están los activos y ahí están los procesos de negocio que la empresa quiere proteger, ¿no? Y para eso, una de las formas de protección, por decirlo así, es implementando un SGCI, que es a través de los controles, ¿no? Los controles pueden ser técnicos, los controles pueden ser administrativos. Tenemos controles de prevención, ¿no? Controles que detectan y controles reactivos también, ¿no? Entonces, los usuarios de este documento son todos los empleados de la empresa de Algovidal, muy bien. Ah, este es el documento de referencia, ¿no? Nosotros estamos aquí, ¿no? Acá en la ejecución. Muy bien, así lo dice la norma, ¿no? El documento de referencia. Muy bien. ¿No? Después de eso ya viene la aplicabilidad de los controles. Entonces, acá se coloca, hay una serie de columnas. Este es el ID, o es la numeración del control. Aquí es el control en sí, ¿no? Y acá sí se aplica o no aplica el control, o sea, si lo necesitamos o no lo necesitamos. Hay que recordar que este es acá se colocan todos los controles del anexo A y vamos analizando uno por uno si la empresa lo necesita. Justificación para seleccionar o no seleccionar, o sea, para que sea seleccionado o no para por ejemplo, para esta versión del SGCI, porque yo decía, sí, 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 sí es aplicable. Si la empresa necesita, pero para esta versión no lo necesitamos, ¿por qué? Por falta de dinero, podemos poner acá, o porque todavía no contamos con el tiempo necesario, o no está el consultor, etcétera, ¿no? Tiene que haber una justificación. El objetivo de control, esto sale, Señor Mero, sí, una consulta. ¿Yo puedo decir que si no tengo el presupuesto no aplica el control? claro, porque acá supuestamente todos los controles, bueno, la idea es que si yo digo que se aplica, ya, muy bien, es porque sí se necesita, pero eso no quiere decir que se Sí. va a implementar para esta versión del SGCI, porque esta justificación supuestamente, o sea, yo como consultor puedo decir, ¿no? O implementador digo, sí aplica, si lo necesita la empresa, pero este documento después va a ser revisado por por el CISO, por el gerente general, también va a ser revisado por el encargado del presupuesto. Entonces, todos ellos tienen que aprobar este documento. Muy bien, no es suficiente la decisión del implementador. El implementador puede decir, sí, la empresa sí necesita. ¿No? Por ejemplo, ¿no? La empresa necesita una política de redes. ¿Qué dice la política de redes? Que la empresa tiene que comprar tecnología, ¿no? Esto que lo otro, pero eso cuesta, tiene un Claro. costo. Entonces, acá tiene que haber una justificación de si realmente se necesita o no se necesita, ¿no? Esto, por Una ejemplo, ¿quién? pregunta. Sí, ¿Quién debe aprobar este documento? el ¿Y quién gerente debe general, elaborarlo primero?
¿Quién lo debe elaborar? esto es algo técnico. Se sugiere que lo debe de llenar el que va a implementar, ¿no? Pero tiene que coordinar toda la información, lo tiene que coordinar con el CISO o con el dueño del negocio, con el dueño del negocio, o sea, con el dueño del proceso del negocio que está definido en la versión, en el numeral 4.3. Allí hay un dueño del negocio y él es responsable de los activos que está consumiendo y por lo tanto también es responsable de todos los riesgos y de todos los controles que se implementan para proteger esos activos. Muy bien, entonces él es responsable, él revisa esto y firma. Aparte de él, porque él puede decir si lo necesito, ¿no? Él también puede decir si se necesita, pero también tiene que aquí participar o se recomienda que participen también otras personas. ¿Para qué? ¿Para qué pasaría si este documento se aprueba, pero no lo aprueba el gerente general? Porque el gerente general tiene que aprobar todos los Bueno, documentos del SGCI. Si él no lo aprueba, entonces él, para el tema de presupuesto, siempre el no tiene administrador, conocimiento. claro, Claro, no va a él puede, provisionar ese presupuesto porque no porque no tiene está conocimiento de priorizado, ese la material. gerencia Sí, no claro, lo ha priorizado. Entonces, sí. se requiere que firme también el gerente general, el gerente de Ah, ya. administración y finanzas, no sé si hubiese, en otras palabras, el responsable del presupuesto, ¿no? Del presupuesto de la El que organización. toma las decisiones en la organización, ¿no? Sí, sí, después el CISO Ya. también, o el gerente de TI también, porque acá seguramente se recomiendan comprar equipos tecnológicos. Hay que preguntar al gerente de TI, ¿no? Pero, señor Claro, Amador, lo que pasa es sí, que en este documento, o sea, seguridad de la información no solo es TI, sino, por ejemplo, claro. también es seguridad seguridad en todas sus formas, ¿no? Por ejemplo, Claro, si se necesita está el invertir de repente en CISO, otra cosa, ¿no? así está el oficial de Ya, el, seguridad, por ejemplo. Acá, es que este documento lo tienen que revisar varias personas, se recomienda, para que den su feedback en cuanto a tecnología, su feedback en cuanto a ujú, presupuesto, su feedback en cuanto, por ejemplo, si se necesita en ese momento, ¿no? Ahí está el dueño del claro. negocio o el dueño del proceso de negocio. También va a influenciar bastante la experiencia de que está implementando el SOA, quien está haciendo el SOA. No, este documento en su primera versión lo desarrolla quien está El implementando, ¿sí? CISO. El líder implementador, no, el quien está implementando Claro, el en este SGCI. caso, si el CISO está implementando el CISO, ¿no? Claro, si eso está implementando, él también le va a consultar a otras personas, ¿no? Claro, no solo, es que este documento de repente lo puede elaborar el CISO con qué, cuando sostiene reuniones con todas las áreas involucradas, ¿no? Claro, Y sobre así eso ellos es, tienen que firmar y también alta dirección para que se comprometa que se requiere claro, recursos para poder implementar. Ya, ok, así señor es. Amado, ya entendí. Muy bien. Entonces, el método de implementación, un documento, una tecnología, etcétera, ¿no? Y el estado, ¿en qué estado está el control? ¿No? ¿En qué estado está el control? Muy bien. Y acá, como nos estamos guiando del anexo A, en el anexo A hay cuatro tipos de controles. Según la versión 27001-2022, uno de los controles son los controles organizacionales, ¿no? Ese es uno de los controles. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? A ver, es el A.51. ¿Qué dice el control? El control dice políticas de seguridad de información de manera genérica. O sea que la empresa debería de implementar por políticas. Hay que tener presente que lo que dice el anexo A son sugerencias, no son, digamos, controles mandatorios. Posiblemente algunos sean mandatorios, por ejemplo, tener una política de seguridad de información, así. Pero hay también controles que no necesariamente son mandatorios. Por ejemplo, acá es de manera genérica. Acá dice política, o sea que la empresa debe de contar con políticas, ¿no? Acá más que nada se define, por ejemplo, a ver, ¿Qué acá significa dice política? ¿Puede ser procedimientos, puede ser directivas? procedimiento, así es, políticas, planes, o sea, está de modo genérico, ¿no? Entonces, Claro, el primer control es que claro, la empresa claro, necesita claro. Ujú. implementar esas políticas. Dice, se justifica, dice la empresa Hidalgo necesita este control en esta versión de CSI porque el comité decidió incluirlo por motivo de protección de activos críticos y de confidencialidad. Pero no me dice qué Señor políticas. Amador, en el caso de la norma, ahí dice que se tiene que se tiene que elaborar una política de seguridad de la información. Esa Sí, es una pero eso declaración, ¿no? está dentro de aquí. Está Ah, dentro ya, de aquí. ok. Muy bien. Acá dice la justificación, y acá se pone por qué se necesita, porque el comité decidió incluir los motivos de protección de activos críticos y datos confidenciales del negocio, ¿no? Esto hay que, bueno, lo voy a resaltar porque sí se necesita, ¿no? Acá está su justificación. Tiene que estar su justificación por qué se necesita. Y este objetivo de control, esto viene del mismo anexo. El anexo dice la política de seguridad de la información y las políticas específicas del tema, o sea, sus políticas alternas, ¿no? O sea, acá estaba mencionando de la política de seguridad de información y las políticas alternas, o las políticas complementarias, deben ser definidas, deben ser aprobadas por la gerencia. Acá dice, ¿no? Todas esas políticas deben ser aprobadas por la gerencia, ¿no?
deben ser publicadas, todas esas políticas deben ser comunicadas, ¿no?, hacia todo el personal que usa esos documentos y reconocidas por el personal relevante y las partes interesadas. Muy bien. Reconocida quiere decir que a mí me entregan, como empleado, me entregan ese documento y yo lo firmo. Eso, entonces yo estoy reconociendo, ¿no? Reconocida. Muy bien. Y a todas las partes interesadas, no solamente empleados, sino clientes, proveedores, todo aquel que consume algún recurso de la empresa. Muy bien, a intervalos precisamente relevantes y revisados, todos esos documentos se van a tener que revisar a intervalos planificados, ya la empresa va a requerir en cuánto tiempo se van a revisar. Este es parte del seguimiento y del monitoreo de los documentos, ¿no? O sea, acá está indicando que esos documentos se van a aprobar por la gerencia, van a ser comunicados, publicados, ¿no? Y también van a ser revisados a intervalos planificados. Esos intervalos planificados ya lo define la gerencia en un documento interno. Puede decir que los documentos se van a revisar cada 15 días, o cada mes, o cada 3 meses, ¿no? O cuando la empresa cree conveniente revisarlos también. Y se ocurre algún cambio significativo, por ejemplo, cambio significativo de algún documento, por ejemplo, se cambió la versión de la política y se incluyeron varias cláusulas, entonces es un cambio significativo, porque eso puede influir en las otras políticas, otros procedimientos, ¿no? Entonces todo tiene que estar alineado, entonces hay que revisar todos los documentos. Ese es un cambio significativo, ¿no? Otro cambio significativo es, por ejemplo, cuando cambian los objetivos estratégicos de la organización, por lo tanto cambian también los objetivos de seguridad de la organización. Otro cambio significativo es cuando eh, la empresa se fusiona con otra empresa, por lo tanto los procesos de negocio pueden crecer, los activos pueden crecer, esos son cambios significativos. Muy bien. Entonces, también puede haber cambio de una revisión de documentos. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el método de implementación? La implementación de la política se basará en modelos de plantillas estandarizadas, ¿no? Acá mismo lo dice, ¿no? Acá hay modelos de plantillas estandarizadas, prescritas, ¿no? Las políticas serán diseñadas, revisadas, a absorber las subsanaciones, ¿no? Absuelta, ¿no? Absuelta, subsanada, etcétera, intervalos planificados y aprobados. Muy bien. Y acá hay un procedimiento. Este procedimiento es muy importante. Este es un procedimiento para todos los documentos, para toda la política. Este es un documento donde se define el formato de todas las políticas. O sea, este documento de aquí, por ejemplo, este, va a evidenciar este control, ¿no? ¿Por qué? Porque en este documento supuestamente está quién aprueba el documento, quién revisa el documento, ¿no? Quién diseña el documento. Me refiero a todos los documentos, o sea, ¿no? Tiene que indicar aquí, ¿no? Cuánto tiempo y cuál va a ser el formato de los documentos, ¿no? Cómo se va a aplicar, en qué carpeta va a estar almacenado los documentos. Todo eso lo indica aquí. Y esto es para todos los documentos. Bien. Después hay un ciclo de vida de la política también, dice ciclo de vida de la política. Ese ciclo de vida de la política, eso tiene que estar en este documento. O sea, acá se refiere a todas las políticas, no solamente a la política de información. Por ejemplo, todo documento, política o procedimiento o plan, se crea o se diseña, ¿no? Se diseña primero a través de una plantilla. Después, su diseño está integrado por formato y contenido, ¿no? Acá es formato y contenido, ¿no? Formato y contenido. Muy bien. Y después se revisa ese documento. Alguien lo revisa. Y quien revisa va a encontrar algunas observaciones y tiene que venir otra persona a subsanarlo. Otra persona, para eso la empresa contrata implementadores para que revisen, para que subsanen, ¿no? Ayuden a identificar errores de sintaxis o errores de comprensión. A veces hay errores semánticos que no se entiende bien lo que está escrito, está incompleto, etc. Es subsanación, ¿no? Es subsanar las oraciones y al final se aprueba la política. ¿Quién lo aprueba? Lo tiene que indicar el documento. El documento tiene que indicar que por lo general lo aprueba el gerente general. Eso es lo mínimo. Y también se recomienda que lo apruebe quien diseñó este documento, o sea, quien creó este documento, porque supuestamente el dueño de este documento, él también tiene que aprobarlo, porque él también es responsable del contenido de este documento. Las otras personas que revisan y no son dueños del documento, solamente han absuelto observaciones, pero quien crea el documento también es dueño del documento, o sea, es responsable de su contenido. Por lo tanto, el gerente general, ¿por qué lo hace? Porque el gerente general lo indica la misma norma. La norma presiona al gerente general para que tenga compromiso, liderazgo y compromiso, numeral 5, 5.1, ¿no? Entonces, a través de la firma, con la firma de gerente general en todos los documentos, se está comprometiendo ya. Se está comprometiendo con el SGC. Pero aparte se recomienda que lo firme quien creó este documento. Por lo tanto, tiene que haber dos personas mínimas quien apruebe este documento. Pueden haber más personas, pero son dos personas mínimas que tienen que firmar este documento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el gerente general no lo va a firmar a ciegas el documento. Él tiene que firmarlo después que lo ha firmado, ¿no? El quien creó el documento. Muy bien. Esa persona, quien creó el documento, es responsable de su formato y responsable de su contenido. Entonces, el gerente general no solamente lo va a firmar, él va a leer.
valer sobre todo el objetivo del documento. De cada documento tiene un objetivo, ¿no? Y a él le interesa del documento, por ejemplo, cuál es el objetivo del documento y cómo se va a cumplir ese objetivo del documento. Por lo tanto, cada documento tiene métricas. Todo documento está asociado a métricas y eso le interesa al gerente general. Le interesa el objetivo del documento, qué es lo que va a proteger el documento, ¿no? O sea, ¿para qué está el documento? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué es lo que va a proteger? ¿Qué activos va a proteger? Y si se va a cumplir eso, ¿no? Entonces, para eso yo necesito métricas. Las métricas me van a ayudar bastante para mejorar ese documento. Entonces, eso le interesa al gerente general, ¿no? Pero de su contenido, más el quien creó el documento, más que creó el documento. ¿Muy bien? Entonces, eso es de manera genérica para todos los documentos. Entonces, este es un control genérico. Es genérico para todos los documentos. Su evidencia es este documento, este que está aquí. Entonces, cuando veamos los controles, vamos a revisar este documento que tiene que estar el ciclo de vida, ¿no? Todo esto que está acá. Los estados del documento, el ciclo de vida, etcétera, ¿no? El formato, todo eso. Muy bien. Entonces, aquí también hay estados, por ejemplo. Toda política tiene estados. Esto tiene que estar indicado también dentro de ese documento. Quién creó o quién lo diseña o quién lo actualiza, para eso es un estado. Quién lo revisa, quién lo subsana, quién lo aprueba, ¿no? Quién lo subsana, quién lo aprueba, quién lo publica, quién lo comunica, quién lo capacita. Estos son estados, ¿no? Se pueden reducir como se pueden ampliar, pero son estados. Muy bien. Después viene otro control. Dice roles y responsabilidades sobre seguridad de la información. Muy bien. Entonces, este también es, esto dónde, específicamente, ¿dónde está esto? Esto está en la política de seguridad de la información, ahí están los roles, y también en cada documento están los roles. O sea, en cada documento del SGC hay roles también. Por ejemplo, la política de seguridad de información, ¿no? O la política de control de accesos, hay alguien, hay un responsable, generalmente es el administrador del sistema. En la política de redes también hay un responsable, seguramente el encargado de telecomunicación. Bueno, pero tiene que haber alguien, ¿no? Hay roles con sus responsabilidades, ¿no? Estos roles y responsabilidades generalmente, ¿dónde están? En la política de seguridad de información. Ahí se definen todos los roles y responsabilidades que necesita la empresa para proteger, primero para desarrollar el SGCI y para eh, algún rol, ¿no? Que está asociado a la protección de los activos. O sea, hay que definir ahí. Y también tiene que estar en cada documento, ¿no? En cada documento. Entonces, en la política de seguridad de información, hay una sección, roles y responsabilidades sobre la seguridad de información. Ahí van a estar todas las personas que intervienen en la seguridad de información, tanto que diseñan el SGCI y los que auditan y los que se encargan día a día en cuanto a la protección de los activos, ¿no? Ahora, pero aquí están, digamos, de manera, está centralizada esos roles y responsabilidades, pero de manera más desglosada, o sea, de dónde ha salido esto ha salido de cada documento que se elabora. Si la empresa va a necesitar una política de redes, ahí hay un responsable, ¿no? En la política de redes debe decir, aquí hay un responsable de redes que va a hacer estas actividades. Muy bien. Ese rol tiene que estar también dentro de esta política de seguridad de información. Tiene que estar alineado. Muy bien. Ahora, este rol para que esté en la política de información tiene que tener un centro de costo, porque le va a costar a la organización, ¿no? Esa persona, porque va a asumir funciones, va a tener que pagarle por sus responsabilidades, tiene que tener un contrato, etcétera. Muy bien. Muy bien. Después dice aquí, los roles esta es su justificación. Los roles y responsabilidades en materia de seguridad de información, aparte de estar definidos, deben ser entendidos por el personal que directamente está relacionado con el CGI para evitar que se sobrecarguen actividades. ¿No? Entonces, esa es su justificación. ¿Por qué lo necesitamos? ¿No? O sea, ¿por qué hay roles? ¿No? Uno dirá, por qué no solamente hay un solo rol? Bueno, para evitar esto, justamente, para evitar que se sobrecarguen actividades, ¿no? Es por eso que hay varios roles y también por un tema de ética y por un tema de evitar el acaparamiento de cargos, hacer las cosas más eficientes. Puede haber corrupción si yo defino un solo rol, por ejemplo. Puede haber una colusión, ¿no? Un especialista de todo se colude, por ejemplo, con el gerente de TI o con otra persona más. Entonces, al haber varios roles, ya se va a evitar eso, ¿no? Obviamente se va a evitar porque van a haber más ojos, ¿no? Como se dice, ¿no? Una persona va a observar qué es lo que hace el otro, etcétera. Entonces, estos roles están justificados. Los roles y responsabilidades en materia de seguridad de información, aparte de estar definidos, dice, tienen que estar bien definidos. ¿Y dónde deben estar definidos? En la política de seguridad de información y en los documentos donde se requiere que esté, ¿no? En los documentos. Deben ser entendidos por el personal que directamente está relacionado con el SGCI. O sea, deben ser entendidos. O sea, que todos deben de ser conscientes de que se necesita esos roles, ¿no? Se necesitan esos roles, ¿no? Para evitar que se sobrecarguen las actividades. Esta es su justificación, ¿no?
Muy bien. Después, dice aquí, el objetivo, esto está dentro del anexo, encontramos el objetivo. Los roles de seguridad de información deben definirse y asignarse de acuerdo con las necesidades, este es muy importante, de acuerdo a las necesidades de la organización. Si la organización necesita ese rol tiene que estar ahí, ¿no? Si se necesita. Pero esa necesidad tiene que tener una justificación, no solamente se necesita porque debe estar ahí. También la empresa debe tener un presupuesto o si no, la empresa a veces contratan consultores para que ellos mismos se encarguen, ¿no? Ocupen ese, o sea, reducen ya los roles, ¿no? Si la empresa tiene 10 roles en su información, va a reducirlos, solamente van a quedar 3 que se encargue la organización, ¿no? Y un cuarto rol que va a desenviarlo a un consultor, ¿no? Un cuarto rol. Entonces, el consultor va a ocupar, por ejemplo, el rol número 4 5 6 7 8 9 10, ¿no? Entonces ya no hay mucha, este, no, la empresa también ve un ahorro ahí, ¿no? Un ahorro. Además, los consultores supuestamente están día a día ahí, con el conocimiento en cuanto a las amenazas, ¿no? Está, en cambio, el personal que está ahí, puede ser que esté ahí, abocado al 100%, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eso también, consume costo para la organización. Entonces la organización tiene que definir de todos los roles que necesita, cuáles van a ser propios de la misma organización y cuáles van a estar, son externos. Porque muchas empresas hacen eso. No tratan de que todos los roles que necesita, todos van a ser internos. No, también pueden ser externos también. Muy bien. Por un tema más que nada de conocimiento, un tema de conocimiento, un tema de que están más actualizados, no son especialistas en ese tema. Lo otro es que la empresa los evalúe, ¿no? Si quieren consultores internos que sean especialistas, los tienen que evaluar, capacitarlos constantemente, pero eso implica dinero, ¿no? Dinero y tiempo, sobre todo, ¿no? Entonces, es por eso que muchas empresas actúan de esa manera, ¿no? Tienen roles propios de la empresa, están ahí, ¿no? Pero también tiene consultores que se encargan que ocupan ciertos roles, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces de acá método de implementación, los roles y responsables para la seguridad de información se enumeran en varios documentos, así es, en todos los documentos que están acá, pero también en la política de seguridad de información, aquí dice, ¿no? Y en varios documentos. Muy bien, ahí van a estar esos roles, por lo tanto tiene que haber una alineación, todos los roles que están en la política tienen que estar definidos en todos estos documentos. No puede haber un rol en la política que no participe, ¿no? Y además, todos los roles que están en los documentos deben estar en la política. Muy bien. Si es necesario, el gerente define los roles y responsabilidades adicionales. Claro, lo que pasa es que acá el gerente se refiere al dueño del negocio, ¿no? Él con el conjunto con el CISO por lo general. En este documento ha puesto que el gerente es el que se define los roles y responsabilidades adicionales, porque para definir roles necesito qué objetivo va a cumplir, ¿no? Qué necesidad va a cubrir, ¿no? Lo otro es contar con presupuesto, etcétera, ¿no? Hay muchos factores. Muy bien, responsabilidades adicionales, etcétera. Muy bien, entonces eso se necesita. Ese será punto 5.2, el tema de roles y responsabilidades. Muy bien. Después viene otro control. Estamos dentro de los controles organizacionales. Muy bien. El punto 5.3 es segregación de los deberes. O sea, ¿por qué te tiene que segregar los deberes? Que es parecido al caso de arriba, ¿no? Porque hay diferentes roles. Cada rol va a tener sus responsabilidades, sus propios deberes que tiene que cumplir. Por un tema de ética, ¿no? Y para evitar fraudes de corrupción, acá mismo lo dice, ¿no? Hay que evitar que haya mucha sobrecarga de funciones hacia un solo rol. Evitar los fraudes y evitar la corrupción. Oye, por ejemplo, una persona que se encarga de todo tampoco es posible porque esa persona se puede, digamos, eh, eh, se puede relacionar, puede estar con alguien, por ejemplo, o sea, puede haber una alianza con empleados, ¿no? Oye, yo te doy acceso a los videos de capacitación, o los videos de consultoría, esto y lo otro, pero ¿cómo es, no? La famosa palabra, ¿cómo es? Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar eso. Por eso hay varios roles ahí, cosa que todo está más controlado, ¿no? Porque hay más personas que miran qué están haciendo, ¿no? Se supervisan actividades, etcétera. Entonces tiene que haber una asignación de los deberes. Ese va a ganar por un tema de ética, ¿no? Asegurarse de que las funciones y responsabilidades para los procesos y tareas críticas se encuentren escalonadas y segmentadas en efecto de evitar la concentración de facultades en un solo rol. O sea, hay que evitar eso. Ahora, ¿cuál es? Su justificación está más abajo, y de ahí el objetivo de control es que deben separarse los deberes y conflictivos y las áreas conflictivas de responsabilidad área tipo. Por ejemplo, estas áreas pueden ser conflictivas,
¿Por qué? Porque lo que no debe haber en una organización es que el área de TI haga también, desarrolle actividades o ejecute actividades que lo debe hacer un área de seguridad de información. Por ejemplo, hay que evitar, por eso tiene que haber una separación de áreas. Acá debe haber un gerente de TI y aquí debe haber un encargado de seguridad de información o un CISO o un oficial de seguridad, ¿no? Pero tiene que haber alguien ahí. Supuestamente son áreas distintas, deben ser áreas distintas. El área de TI está enfocada en todos los proyectos de tecnología, ¿no? Proyectos de implementación de software, compra de hardware, ¿no? Etcétera. Y el área de CISO él está enfocada en todo lo que es riesgos, amenazas, vulnerabilidades, ¿no? Etcétera. El área de seguridad de información, es de su día a día. Entonces, no puede haber una sola área porque esta área tiene equipos de TI. O sea, él mismo puede ser juez y parte, y eso hay que evitar. Tiene que haber otra área que audite los activos de TI que pertenecen a esta área, por decirlo así, ¿no? Entonces son, por eso que deben separarse los deberes conflictivos. Estos son, digamos, áreas conflictivas, por decirlo así. O sea, áreas que, digamos, tienen que estar separadas. ¿Por qué? Porque puede haber responsabilidades. O sea, acá hay responsabilidades y aquí también hay responsabilidades. No se puede, digamos, indicar un área que haga responsabilidades de otra área. No, hay que separarlas para evitar justamente eso, ¿no? Evitar corrupción, evitar fraudes, ¿no? Tiene que haber transparencia, en otras palabras. Entonces, esto de separación de deberes fomenta la transparencia. Esta definición de roles que necesita también fomenta la transparencia en una organización. Métodos de implementación. Cualquier actividad que incluya información confidencial es implementada, revisada y aprobada por diferentes personas, ¿no? Muy bien, entonces eso está definido en la política de información. Aquí están los deberes, aquí están roles y deberes, ahí están definidos. Debe haber una directiva o una regla o un principio que indique que la segregación de deberes es necesaria para el cumplimiento del objetivo. Bueno, acá la implementación de este documento puede ser solamente la política o también puede haber un documento interno que elabore la organización, indicando que este principio de segregación de deberes es necesario en la organización por tales motivos, ¿no? Como digamos, como un documento interno, y ese documento interno lo firman las gerencias, ¿no? Las gerencias, ¿no bien? Entonces, dentro del área por ejemplo, de la gerencia de TI, puede haber su gerente de desarrollo, su gerente de redes, su gerente, por ejemplo, de adquisición o compra de tecnología, etcétera, ¿no? Eso también es segregación de deberes. Se evita de que haya mucha conglomeración de responsabilidad para un solo rol. Y eso puede generar que no lo haga con tanta eficiencia, ¿no? ¿No? No va a desempeñar mucho. ¿Por qué? Porque tiene una sobrecarga de roles. Por lo tanto, hay que segregar. ¿Bien? Por un tema de ética, por un tema de transparencia, por un tema de cumplimiento de objetivos. ¿Bien? Ahora, en cambio, el de seguridad de información también, ¿no? Va a haber un responsable de identificación de vulnerabilidades, otro encargado de las amenazas, otro de los riesgos, etcétera, ¿no? Tiene que haber una segregación de deberes ahí. Muy bien. Y eso es en base a la necesidad de la empresa. Muy bien, entonces eso es su justificación. Puede ser la política de seguridad o puede ser una directiva o una regla, ¿no? O un principio, dice. Generalmente es una regla o una directiva, un documento interno, ¿no? Eso puede ser su implementación de este documento, que eso también es parte del CGCI, un documento interno también puede ser parte, siempre y cuando tenga la firma de la alta dirección. Entonces, la alta dirección reconoce que es necesario que en una organización existan varios roles para evitar la concentración de responsabilidades dirigidos hacia, eh, ¿no? O sea, dirigida acá, se ha cortado. Acá vamos a poner aquí hacia un solo rol, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Dirigidas hacia un solo rol. Muy bien. Ahora, el otro control, el punto 5.4, responsabilidades de la dirección. La misma norma, ¿no? Presiona, ¿no? A la alta dirección que tenga responsabilidades en cuanto a la SGCI, pero no solamente en cuanto a la implementación, sino en cuanto a la seguridad de todos
de todos los activos. O sea, ¿cuál va a ser su compromiso? ¿Cuál va a ser esa responsabilidad de la alta dirección para proteger los activos, por ejemplo? Entonces dice, es responsabilidad de la dirección que cualquier persona, empleado, proveedor o parte interesada que acceda físicamente o electrónicamente a los activos debe de conocer las políticas, por ejemplo. Entonces, la responsabilidad de la dirección es que tiene que entregar ciertos documentos, esa es su responsabilidad. ¿No? Yo, como gerente general, voy a entregar todos los documentos de CGD, a los empleados para que ellos lo firmen. Esa es mi responsabilidad, ¿no? Pero no les voy a entregar directamente, sino voy a indicar a las gerencias para que ellos mismos entreguen esos documentos. Esa es una responsabilidad de la dirección. Su responsabilidad es que todos sean conscientes de que esos documentos son necesarios entenderlos, ¿no? Y aplicarlos y observarlos, ¿no? Hacer cumplir al pie de la letra lo que dice esos documentos. Y si no lo entienden, también, ¿no? Tienen que indicar a la alta dirección que no entienden los documentos. Entonces, la responsable de dirección se encarga de entregar los documentos, de hacer cumplir, hacer que lo firmen y monitorear esos documentos, ¿no? Si lo están usando o no lo están usando. Entonces, es responsabilidad de la dirección que cualquier persona, empleado, proveedor o parte interesada electrónicamente a los activos de TI debe de conocer las políticas procedimientos. O sea, ¿no? Si yo soy empleado, a mí la gerente general me va a entregar unos documentos una vez que yo haya ingresado a trabajar mediante copias por correo electrónico o si no me lo entregan físicamente y yo tengo que firmar el cargo, ¿no? Me va a entregar políticas, procedimientos, manuales, lineamientos en materia de información, ¿no? También le van a entregar a los agentes generales para que ellos también firmen esos documentos, o no, a los otros gerentes de línea, le van a firmar y ellos nos van a capacitar a nosotros. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de control es que la gerencia debe exigir a todo el personal que aplique la seguridad de información. Esa es su responsabilidad. Exigir a todo el personal que aplique la seguridad de información de acuerdo con la política de la seguridad de información establecida y las políticas de procedimiento. O sea, yo como empleado tengo que aplicar, pero la gerencia dice debe exigir. ¿Cómo exige? Una vez que me entregan los documentos, me tienen que evaluar cada cierto tiempo para ver si yo soy consciente con ese documento. Por ejemplo, me van a preguntar, ¿no? ¿En qué consiste este documento? ¿Lo has usado alguna vez? ¿Has encontrado alguna observación? ¿Hay algo que no entiendes, por ejemplo? ¿O hay algo que, según tu criterio, está faltando, ¿no? Adicionar ahí en ese documento? O sea, ¿qué es lo que está faltando en ese documento? ¿No? Y la empresa reúne un grupo de personas para que todos opinen, ¿no? Otra evaluación puede ser ya face to face, ¿no? Me hacen encuestas o me hacen preguntas virtuales, ¿no? Para ver si yo conozco esos documentos, ¿no? Muchas empresas hacen eso, por ejemplo. Contrata consultorías y esas consultorías preparan un software de evaluación. Y ahí el personal va entrando en el software de evaluación con su credencial y les va indicando, ¿no? A ver, vamos a hacer preguntas sobre esta política. A ver, ¿no? Mencione usted cuáles son los objetivos de la política de información. Entonces, yo debo de conocerlos, ¿no? O mencione una métrica asociada a algún documento, por ejemplo, ¿no? Entonces, supuestamente a mí como empleado me han entregado todos esos documentos, ¿no? Entonces la empresa quiere saber si a mí yo soy consciente, si he leído, ¿no? Si es interesante para mí, ¿no? Si yo lo estoy aplicando, no lo estoy aplicando, etcétera. Muy bien. Entonces la gerencia debe exigir a todo personal que aplique la seguridad de información, ¿no? O sea, lo debe de monitorear, lo debe de evaluar al personal, ¿no? Las políticas de procedimientos específicos del tema de la organización. Muy bien. Entonces, las responsabilidades de la dirección estarán definidas en la política de seguridad de información. Ahí están, ¿no? Ahí debe haber una sección. ¿Cuáles son las responsabilidades de la dirección? Bueno, las responsabilidades es que tiene que contratar personal en cuanto a seguridad de información. Los tiene que evaluar, tiene que pasar por un filtro. El filtro es la dirección, esa es su responsabilidad, ¿no? El otro es que a esa persona que ha ingresado, hacerle, digamos, eh, entregarle un documento de confidencialidad, ¿no? Y todos los documentos con respecto a la seguridad. Otro, monitorear el uso y la aplicación de esos documentos que se le está entregando, ¿no? Y fomentar la aplicación de las métricas, ¿no? Esa es una responsabilidad de la alta dirección, porque métricas no solamente a los documentos, sino métricas con respecto a la tecnología y la infraestructura, con respecto a, por ejemplo, a las personas también. Hay métricas. Entonces, se hacen auditorías a las aplicaciones, se hacen auditorías, por ejemplo, a los hosts, a los servidores, se hacen auditoría a las redes, ¿no? Se hacen auditoría a las personas, se hace auditoría, bueno, a todo lo que tiene la organización, ¿no? Y toda su infraestructura, ¿no? Bueno, lo que hemos mencionado. Muy bien, entonces, eso, ¿quién lo fomenta? Lo debe fomentar la alta dirección o la gerencia general, tienen que fomentar eso,
O sea, tiene que reunirse cada cierto tiempo con el CISO, con el gerente de TI, ¿no? Y ver, desarrollar un plan, por ejemplo, de mantenimiento de equipos, un plan de evaluación de personal, evaluación de infraestructura, etcétera, ¿no? Auditoría de los documentos, etcétera. Entonces tiene que haber un plan anual, ¿no? Y eso, esa es la responsabilidad de la dirección, ¿no? Es de su participación ahí, ¿no? Se elabora ese documento, esa programación y lo firma él y se ejecuta, ¿no? Se ejecuta. Esa programación se puede hacer al final del año para el siguiente año o al inicio del año para ese año, ¿no? En tránsito. Entonces, lo tiene que firmar la alta dirección, supuesto, si lo firma, debe haber presupuesto, ¿no? Entonces, más que nada es la responsabilidad de la dirección. Es su preocupación es que su negocio no se paralice. eh, por ejemplo, ¿por qué? Porque no se ha implementado bien el CGCI, porque no hay un monitoreo de los activos, porque nadie se ha hecho un ética hacking, por ejemplo. Entonces, eso es su responsabilidad. Él debe de conocer consciente que esas actividades deben de hacerse. Y si no se hacen, su negocio se puede paralizar. Entonces, él le preocupa más su negocio, cumplir con las legislaciones, ¿no? Con la protección de los datos. Muy bien. Entonces, esos son los compromisos de la alta dirección, ¿no? Y están definidos acá, en el liderazgo y compromiso. Ahí están, todos esos son sus objetivos. Muy bien. Resolver problemas que pueden haber con el personal también es su responsabilidad. El personal se queja de que falta personal para implementar un SGSI, entonces él debe de evaluar eso y contratar nuevo personal. Su personal se queja de que no tiene capacitación, ¿no? Entonces contratar consultores que capaciten al personal, o él mismo, o mandar a alguien que los capacite. No, pero esa es la responsabilidad de la alta dirección. Muy bien. Ahora, después tenemos el 5, el A punto, 5.5, contacto con autoridad. Eso también es muy importante, ¿no? ¿Por qué dice tener una lista de contactos con autoridades? Muy bien. Dice, en materia de protección civil, en caso de alguna contingencia. Muy bien, de alguna contingencia. Por ejemplo, cuando hay robos, cuando hay incendios, necesitamos a los bomberos, necesitamos a la Policía Nacional, la Fiscalía, por ejemplo, para hacer denuncia de que había un robo. Al Poder Judicial también se necesita porque está asociado con la Fiscalía. La clínica privada de salud, cuando alguien está mal, por ejemplo, también, ¿no? Este es un tema de seguridad también, ¿no? Entonces, más que nada, tener una lista de estas personas. Tener una lista de contactos, WhatsApp, por ejemplo, sus redes sociales, su celular, su nombre, todo eso, ¿no? Es una lista simple. Esa lista debe estar Señor, pero actualizada. Sí, una consulta. El tener una lista ya de todo eso, ¿con eso estaríamos cumpliendo ese control? sí. Porque acá es simplemente tener ese contacto con autoridades. O sea, cómo yo me Porque, contacto. ya, Y aparte de eso, se recomienda también tener como un historial, ¿no? Por ejemplo, durante el año, ¿con qué me he comunicado? ¿Cuál es el motivo? ¿No? O sea, tener un historial de todas esas comunicaciones. un registro. Un registro de evidencias o eventos. También es Pero ¿y necesario si no tener. me he contactado con nadie, nada? Pues, ¿no? Claro, sí, no, a veces no es necesario, ¿no? No, no, No es no ha pasado necesario. incendios. Es que lo que pasa es la seguridad de información siempre está asociado a la continuidad del negocio. Entonces, en continuidad de negocio, ¿cuándo puede haber ahí incidentes de tipo disruptivos, terremotos? Entonces pueden haber muertes, pueden haber enfermedades, ¿no? Ujú. Accidentes, por eso se necesita una clínica privada de salud. Necesita a los bomberos porque pueden haber incendios, siniestros, etcétera, ¿no? Eso es más que nada para ese tipo de eventos. Pero lo que pasa es que está asociado bastante la seguridad de información con la cantidad de negocios. O sea, las dos normas están bastante relacionadas, la 27001 y la 22301, ¿no? Entonces, muchas Claro. empresas implementan las dos normas. ¿O qué hacen otras empresas? Implementan la 27001 y la 27001 hay un anexo que es el A.5.30, que es continuidad del negocio. Es un documento que se llena todo ese documento. También ese es evidencia de continuidad del negocio. Pero si yo quiero implementar un sistema de continuidad de negocio, ya tengo que emplear o desarrollar muchos documentos ya. Por ejemplo, un vía, ¿no? Un plan de recuperación de desastre, ¿no? Un plan de comunicaciones, un plan de crisis. Son otros documentos que exige la 22301. ¿Muy bien? Pero para este caso, ya la versión 2021, 2022 de la 27001 tiene un control a punto 530, ¿no? Y ahí dice continuidad de negocio, dice ahí. Entonces, eso también se va a ver, pero es un solo documento nada más
pero ahí está. Lo pone como la punta del iceberg para poder implementar el resto que sigue más adelante para una versión, ¿no? Si la empresa se anima a implementar la 21.032. Muy bien, pero acá hay que tener este contrato con autoridades. Muy bien, se pone por esta persona. Puede haber otras personas más que tengan, ¿no? ¿Qué más pueda pasar ahí? Puede haber robos, etcétera, ¿no? Muy bien. Eh, Acá en lista de autoridades también es muy importante, por ejemplo, ¿no? Cuando las empresas envían un correo hacia una entidad externa, hay que conocer, ¿no? Esa entidad externa, hay que tenerlo como contacto. ¿Para qué? Para verificar si realmente si esa persona ha enviado ese correo. Porque el Claro, empleado por se ejemplo, puede, a la PCM, ¿no? Ante casos de incidentes, al Centro Nacional de Seguridad Digital, ¿no? Ahí claro, hay por normativa que se ya, tiene que comunicar, las entidades del Estado deben comunicar un incidente de seguridad a ese correo. Entonces, ahí lo hemos puesto nosotros como contacto también. claro, la SBS, cuando es banco, finanzas, la SBS también te puede ser Ah, contrato de la claro, también. SBS. En el gobierno, La si hay policía. visitas, también, ¿no? Ahí Ujú. está. Las entidades que la empresa más interactúa, por ejemplo, se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido casos en que una persona envía muchos documentos a esa persona, a la entidad, pero no lo ha registrado en su registro de eventos. Entonces hay que comunicarnos con la entidad para ver si realmente le ha llegado todos esos documentos y la justificación por qué ha llegado, etcétera. Entonces se puede ampliar acá, voy a ampliar esta lista. Muy bien. Y después tenemos, por ejemplo, acá el A5.6, contacto con grupo de interés especial. Esto más que nada es con respecto a la seguridad, ¿no? Acá dice, relacionado con la seguridad. Por ejemplo, tener consultores especialistas en ethical hacking, especialistas, por ejemplo, en mantenimiento de computadoras, ¿no? Que hagan auditoría a las redes, etcétera. Necesitamos esos grupos de interés especial, porque son como especialistas en seguridad de información. O sea, la empresa debe tener contacto con ellos, ¿no? Hay consultorías que se encargan Pero, justamente, señor Amador, sí, pero sí, si, ¿y si no tenemos contrato? ¿Y si no tenemos? no se pone, no se pone, en la justificación le ponen, no, no aplica aquí. Si no hay, usted, Ah, no, ya. pero usted tiene que saber, o Pero esa sea, no es una exigencia de la norma. ¿No es una no, no, exigencia de la no, norma? no, 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 todos los controles de acá son, no son mandatorios, son, el único que es mandatorio es la política de información, ¿no? Para mí, la política, y el resto se tiene que analizar, por eso se pone acá una justificación, si se necesita o no se necesita, ¿no? Para eso está aquí este campo que está ahí, ¿no? O sea, la empresa puede necesitar, pero en ese momento, no, ¿no? Eso no lo necesita, y para una posterior versión del SXI. Muy bien, acá yo puedo decir, si aplica, Pero ahí dice aplica. Ajá, no, aplica, no, no, claro. Sí pero no, aplica. no, 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 acá es, tiene dos alternativas para colocar sí o no, ¿no? Yo puedo decir, Claro, pero ahí dice aplica. Es diferente a decir si se necesita. claro, claro, acá se Sí aplica y acá aplica, es su ¿no? justificación. Bueno, este contrato se recomienda, ¿no? Se recomienda tener este contrato por un tema de seguridad, pero si la empresa Claro. es pequeña, ¿no? Quizás no cuente con tantos recursos para contratar un consultor, para que contratarlo todos los meses y esté ahí alineado, ¿no? A veces, generalmente este control yo puedo asumir que es para empresas grandes, ¿no? Que necesito ver, por ejemplo, en la SUNAT sí tienen consultores en lo que es amenazas, por ejemplo. Están Mm, monitoreando constantemente los servidores para si hay algún ataque, ¿no? Externo o interno, pero están ahí. Compran claro. tecnología también para monitorear. Tiene personal que monitorea y todo eso, ¿no? Sacan informes, todo eso. Pero también aparte tienen consultores. Muy bien, tienen consultores que se encargan de hacer todo eso. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, el objetivo de control dice la organización deberá establecer y mantener contacto con grupos de interés especial. Acá se refiere a los consultores. ¿Bien? Tiene su lista, su nombre de contrato de empresa. Por ejemplo, para gestión, acá mismo dice, ¿no? Para gestión de vulnerabilidades, auditorías internas, proveedores de tecnología, de telecomunicaciones, alguien que nos proporcione software, hardware o infraestructura, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Acá está. Entonces, no, aquí está. Se necesita otra persona, pero si la empresa es pequeña, voy a decir, no, no, no lo necesito porque solamente nosotros tenemos una sola red y tenemos un personal interno que se encarga del mantenimiento de la red y tenemos un servidor de correos también con un proveedor y ese se encarga de todo el monitoreo.
eh, suficiente, ¿no? No, nosotros no desarrollamos software, hemos adquirido un software, nada más, ¿no? Pero no desarrollamos y por lo tanto las vulnerabilidades es del software, ¿no? Entonces es el propio proveedor nos tiene que dar una aplicación sin vulnerabilidades y nosotros tenemos como un personal que se encarga de hacer auditorías internas, ¿no? De ética hacking, por ejemplo. O sea, no, esto generalmente yo pienso que debe ser para empresas grandes, medianas y grandes que requieren que se haga, ¿no? Auditorías internas, pruebas de tecnología, etcétera. Muy bien. Después tenemos el 5.7. El, el 5.7, por ejemplo, es inteligencia sobre las amenazas, ¿no? Acá sí hay varios documentos. Este es un control nuevo, esto es necesario implementarlo por un tema de las amenazas, ¿no? Por ejemplo, dice, hay que asegurar que las organizaciones son conscientes de su entorno de amenaza para que puedan establecer un mecanismo para recopilar y analizar estas amenazas. Muy bien, entonces, dice, la información relacionada con las amenazas a la seguridad de información se recopila, las amenazas, se analiza, ¿no? Y se genera información sobre las amenazas, ¿no? Esto es, se recopila, hay que identificar cuáles son las fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de las amenazas? Pueden ser externas, pueden ser internas, hay que recopilarlas, pueden venir desde Internet o pueden venir de cualquier fuente, ¿no? Desde un USB o yo me bajo Internet de un servidor o de una máquina, o sea, hay que identificar todos esos posibles huecos o vacíos o puertas de entrada, ¿no? Que pueden pasar esas amenazas. Esa es recopilación y también recopilar, ¿no? Por ejemplo, tengo que recopilar una amenaza, muy bien. ¿Esa amenaza de dónde viene? En otro país, muy bien. ¿Cuál ha sido su causa? ¿Cuál ha sido su consecuencia? ¿Cómo lo han solucionado? ¿No? ¿Qué es lo que han empleado para solucionarlo? ¿Cuánto ha costado su paralización? Etcétera, ¿no? Esa es parte de la recopilación también, de las amenazas, ¿no? Lo otro es recopilar los huecos o las entradas para las posibles amenazas que pueden haber. También hay que recopilarlos. Y hay que a analizar esos posibles huecos de entrada, ¿no? Si es de Internet, si alguien se baja de Internet algo, es muy probable que baje una amenaza. Entonces hay que tener una política de uso de los activos, por ejemplo. Si alguien va a tener un USB y lo va a conectar a su laptop, hay que tener una política también. En uso de los activos dice ahí, ¿no? Cómo debo de usar ese USB. Debe tener un mecanismo de protección en los USBs. O está prohibido de usar USBs, los empleados también, o desactivar los puertos USB también. Algún documento tiene que indicar eso. Bien, y analizar las amenazas que he recopilado, ¿no? Que vienen ¿no? Por ejemplo, yo recuperé una amenaza de Colombia, una amenaza de Estados Unidos, de China, muy bien. En analizar también se ve qué tanto están protegidos los activos que tiene la organización en cuanto a esas amenazas. Porque las amenazas que han surgido en otro país es muy probable que lleguen a la organización, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está protegido la organización para contrarrestar esas amenazas? ¿No? Ese es analizar las amenazas, ¿no? Y sobre todo eso se generan informes. Bien, para generar información sobre las amenazas, claro. Generar información quiere decir, por ejemplo, ya, la organización no está protegida, necesitamos comprar, por ejemplo, nosotros tenemos un software que nos detecta y nos previene las amenazas, ¿no? Un software X, versión 1.2, ¿no? Entonces, pero en la recopilación de las amenazas, hemos detectado esa amenaza que también, ¿no? Tiene esa misma tecnología que nosotros, pero tiene una versión 5.2. Nosotros tenemos la 1.2, por lo tanto, hay que actualizar hay que actualizar esa aplicación. O sea, necesitamos esa información. Muy bien. Eso ha sido producto de ese análisis. Tenemos esa información y por tanto hay que actualizar, ¿no? Hay que poner un parche a nuestro software de protección de amenazas, ¿no? Muy bien. Ahora, eso dice la norma. Muy bien. Ahora, ¿dónde están implementados esos documentos? Bueno, acá tenemos un documento, procedimiento de seguridad para el departamento de TI, ¿no? Registrar, recopilar, aquí en este documento se recopilan las amenazas, sino que se ha puesto acá, debería estar acá, es que, ya, sino que por tema de espacio, no se ha puesto acá. Entonces, acá, por ejemplo, acá se pone la implementación, ¿no? En esta columna. Acá en esta columna está primeramente la política de seguridad para proveedores, ¿no? Aquí está. En esta política de seguridad para proveedores se van a identificar todos los canales de comunicación. Por ejemplo, por correo me voy a comunicar con un proveedor para que me identifique cuáles son las amenazas que ha tenido su infraestructura, su tecnología. Entonces, por correo me va a enviar toda esa información. O por celular me lo puede indicar, o vía Zoom, vía Signal, presencial, ¿no?
Acá la idea es identificar todos esos canales en los cuales me voy a comunicar con todos los proveedores para que me informen sobre sus posibles amenazas en sus equipos de tecnología. ¿Por qué? Porque en algún momento me puede afectar a mí como dueño del negocio. Por lo tanto, necesito recopilar, pero necesito tener cómo voy a recopilarlo. A correo, celular, etcétera, ¿no? Para implementar controles que provengan la entrada de amenazas. Muy bien, pero también, aparte de esta canal de comunicación, también cuáles son esas fuentes. O sea, acá falta indicar, por ejemplo, este, eh, o sea, un canal de comunicación puede ser, o sea, acá en canal de comunicación es simplemente cómo me voy a comunicar con ellos, ¿no? Acá simplemente me dice cómo me voy a comunicar con ellos. Porque la idea es que voy a recopilar esas amenazas, pero acá con este documento no estoy recopilando. Acá simplemente estoy identificando los canales de comunicación. O sea, yo para recopilar una amenaza necesito tener una fuente. ¿Cómo voy a recopilar esa amenaza? Ah, por correo me voy a comunicar con un proveedor, por celular me voy a comunicar con un proveedor, vía Zoom, ¿no? Ellos me van a enviar esa información por esos canales de comunicación. Bien. Acá hay otro procedimiento para gestión de incidentes. Investigar el origen. Ah, no, el número 2. El número, después del uno viene el número 2. Este es otro procedimiento de seguridad. Acá se registran, se recopilan las amenazas, ¿no? Acá se ponen sus causas de origen, tipo de fuentes. Toda esa información sale de la comunicación que ha habido por correo, celular y todo eso. Pero aparte de eso, también se registra. O sea, acá registro las amenazas, pero no solamente voy a registrar las amenazas, sino voy a registrar, por ejemplo, cuáles son los posibles entradas de las amenazas, ¿no? Que pueden pasar en una organización. Por ejemplo, una amenaza, ¿cómo puede surgir? Cuando un empleado abre Internet y trata de descargar una aplicación de procedencia dudosa, pero él lo hace porque necesita descargar alguna aplicación, etcétera. Pero él no es consciente de que está bajando una amenaza. Entonces también se registra ahí. Después los UCB, posiblemente también pueden haber amenazas, ¿no? Alguien de su casa trae un UCB y puede estar que esté muy con un ransomware, nadie sabe, y se infecta, ¿no? Otra fuente es cuando yo, por ejemplo, trato de abrir un correo que me llegue de alguna organización. También hay que registrarles. O sea, acá se registran las amenazas que han habido en algún lugar del mundo y las posibles amenazas que puedan haber, ¿no? O sea, las fuentes, ¿no? Hay que colocarlas acá ¿para qué? Para implementar políticas de uso de los activos, sobre todo eso. Hay que implementar una buena política de uso de los activos porque eso va a ayudar a contrarrestar esas amenazas que pueden ingresar, ¿no? Muy bien. Hay que también, una amenaza cuál podría ser, por ejemplo, cuando un empleado está llevando un curso de ética de hacking y está tratando de hacer pruebas dentro de su organización, ¿no? Está tratando de entrar, por ejemplo, al Metasploit y esto que lo otro, y está tratando eh, ha identificado una vulnerabilidad en su servidor y está aplicando un pilot, un exploit, buscó un exploit para esa vulnerabilidad de su organización y trató de hacer pruebas, por ejemplo, ¿no? Eh, Buscó el exploit con Metasploit, y buscó el pilot y lo ejecutó y ya tiene acceso al servidor, ¿no? Tiene acceso al servidor y roba información. Esa es una posible amenaza interna, por ejemplo. Todo eso tiene que estar bien registrado. Bien, entonces acá se recopila, ¿no? Bien, y en el número 3 también hay otro, ¿no? Entonces yo ya una vez que he recopilado, he analizado, porque acá se recopila, registra o recopila, este, se analiza también, ¿no? Para ver qué tanto la empresa está preparada, ¿no? A que se coloca, en este procedimiento también no solamente se recopila, también se analiza, o sea, se hace una comparación, ¿no? Se hace una comparación con lo que la empresa necesita, o sea, ya la empresa ya tiene listo, y esa información, y sobre esa información va a actuar, voy a comprar esto, voy a actualizar el parche, ¿no? Voy a capacitar a mi personal, etcétera. Voy a desarrollar esta política, muy bien, eso se pone en este documento. Y acá en el número 3 es cuando realmente ya ha surgido ese incidente. O sea, esa amenaza se ha materializado por alguna razón. A pesar que la empresa ya tiene todos esos controles, todo eso, por alguna razón se ha producido una amenaza. Y una amenaza puede ser también declarada como un incidente disruptivo. Muy bien. O sea, a pesar que la empresa tiene controles y todo eso, puede ser que surjan amenazas no previstas. Por ejemplo, ¿no? La empresa confía mucho en su personal, pero su personal, hay alguien ahí que está haciendo pruebas con Metasploit, por ejemplo, y ingresó y está robando información, ¿no? Ingresó al servidor de aplicaciones, está robando todas las aplicaciones, ¿no? Y se lo está enviando por correo, etcétera. Muy bien. Pero esa es una amenaza, ¿no? Que alguien lo detectó.
alguien tiene que detectar para que se produzca ese incidente. Alguien lo detectó y acá hay un procedimiento, ¿no? ¿Cómo gestionar esas amenazas que se han detectado? Muy bien, aquí está. Investigar cuál es el origen, ¿no? De la amenaza, darle tratamiento, ¿no? Qué mecanismos se va a usar, etcétera. Muy bien. Pero acá no solamente en este documento, en el número 2, no solamente se recopilan las amenazas, también se hace un análisis de las amenazas, que se hace una Claro. comparación entre las amenazas que ya existen con eh, todos mis controles, ¿no? Y la idea es saber si la empresa está preparada para esas amenazas. Y el otro análisis que se hace es implementar políticas para evitar esas posibles amenazas que vienen de puertos USB, que vienen de correos, que vienen de bajada de internet, etcétera, ¿no? Señor Amador, una consulta. Sí, ¿Y usted tiene algún procedimiento para poder hacer todo este flujo? y ahí voy a buscar, pues. Ya, porque, Debe ¿sabe haber qué, ahí, señor debe haber. Amador? Claro, porque según veo es todo tipo de amenazas. Pueden ser unas amenazas, por ejemplo, de robo de información, pueden ser varias, ¿no? Como también Ujú, pueden ser ujú, amenazas de ciberseguridad. claro, así es. ¿Te das cuenta? Y ese de ciberseguridad ya se puede hacer con una herramienta, pues, ¿no? O se puede Claro, hacer un análisis de ethical hacking o un análisis de penetración, ¿no? Y con eso, de pen ujú, testing, ¿no? Y con eso ya podríamos identificar las amenazas para tratarlas oportunamente, ¿no? Para lo que es seguridad digital, para lo que es información digital. claro, Pero otro tipo de amenazas, también hay, ¿no? Por ejemplo, claro, claro, no solo errores humanos, una malicia de los empleados de repente para el robo, para el borrado de información. Entonces, todo y eso debería bueno, trasladarse en un formato, o no sé, o de qué manera lo podría gestionar. claro. Todo eso ¿Cómo tiene podría que, gestionar eso, no? ¿Y dónde lo podría aterrizar? ¿Cómo sería lo adecuado? claro, bueno, te voy a buscar, pero, Ya, pero no se olvide, porque es ya, importante. Es muy bien. importante, señor Amador. Sí. Muy bien, entonces acá tenemos el procedimiento para gestionar incidentes, ¿no? Eso también lo vamos a revisar. Por ejemplo, acá hay algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Autofocus de Palo Alto o QRadar de IBM. Son algunas aplicaciones de inteligencia de las amenazas que detectan, ¿no? Detectan en tiempo real. O sea, este software se instala en un servidor y ese servidor está conectado a todos los activos de TI del servidor, de Claro. todas las Ujú. Y, redes. y, Entonces, y, detectan en tiempo y, real. por Sí, ejemplo, un CIEM también hace inteligencia de también, amenazas. claro, Un CIEM, ¿no? sí, un 100 también. Mm, ya. Después tenemos, Ahí puede colocarlo. Un CIEM. ya, claro, un 100 también puede estar acá, vamos a poner acá un 100. El 100 detecta incidencias también, dice, cualquier incidente, cualquier rastro de alguna actividad sospechosa lo detecta el 100. Muy bien. Claro, claro. Y, de- Y eso es lo bueno, porque con esa herramienta se puede utilizar, pero luego claro, necesito tener un procedimiento para poder aterrizar todo eso, porque no solamente es una amenaza claro, digital, sino así también son es. otro tipo de amenaza. Sí. Ujú. Después tenemos el 5.8, que es seguridad de la información en la gestión de los proyectos. Eso también, bueno, en este caso la empresa no lo necesitaba, porque no desarrollan software. Pero a veces, si una empresa desarrolla software o cuando adquiere algún software con código fuente, ¿no? Ellos necesitan, por ejemplo, actualizar esa aplicación. Entonces, ellos requieren ahí de una metodología de aplicaciones, ¿no? Ahí requieren, ¿no? Esa metodología debe estar basada en Scrum, por ejemplo, ¿no? Debe estar basada en Scrum, en Agile, etcétera. ¿Muy bien? Debe estar basada en eso, ¿no? Para hacerlo de manera rápida y eficiente, ¿no? El método Waterflow, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero actualmente las empresas usan Scrum y todo lo que es Agile, Devo, Kanban, Design Thinking, Startups, ¿no? De FDD, etcétera, ¿no? Y otros, ¿no? Cloud Computing, etcétera. Pero están dentro de acá. Acá es Lean, dentro de Lean y dentro de Agile. Ahí está. Usan Scrum también. Muy bien. Entonces, se requiere una metodología, ¿no? Y en esa metodología, en esa misma metodología propia de la empresa, en la fase de análisis, tiene que decir ahí requerimientos no funcionales. Muy bien. Y dentro de esos requerimientos no funcionales van a haber muchos requerimientos no funcionales. Por ejemplo, requerimientos de legabilidad, de usabilidad, ¿no? Etcétera. Y uno de los tipos de requerimientos no funcionales son los requisitos de seguridad de información, por ejemplo. O sea, tiene que estar definido ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque las personas que desarrollan aplicaciones, y también, ¿no? Ahí hay un tema de control de acceso a los dispositivos.
Ese es uno. Los programadores van a tener que accesar a la base de datos, necesitan un usuario y una credencial para, por ejemplo, ¿no? Necesitan también una carpeta de uso compartido, una carpeta donde van a compartir información. O sea, ahí se necesita una política de uso compartido de carpetas. Necesitan una política de control de accesos, necesitan una política de claves, ¿no? O sea, esos documentos los necesitan los desarrolladores, los testers. Y también sus aplicaciones, sus componentes los van a alojar en un servidor de aplicaciones. Por lo tanto, ese servidor de aplicaciones tiene que estar bien protegido, ¿no? Cualquier persona no va a tener acceso a las librerías, a los componentes que alojan los programadores. Ahí, esos son también requisitos de seguridad de información, ¿no? De haber, ¿cómo se implementan estos requisitos? Con las políticas que se están elaborando, con la política que se hace en el SGCI, ahí también, ¿no? Todos esos documentos también lo tienen que usar los que participan en los roles, ¿no? Que participan en el desarrollo de alguna aplicación o de algún mantenimiento, ¿no? Esa es seguridad de información en la gestión de los proyectos. O sea, cuando yo diseño un proyecto, porque yo soy gerente de TI, ¿no? O gerente de proyecto, yo diseño un proyecto, tengo que colocar ahí también. Tiene que haber, por ejemplo, actividades relacionadas con la seguridad de información. Por ejemplo, una actividad, ¿cuál sería? Que los programadores se les tienen que entregar esos documentos. Control política de redes, política de control de acceso, uso compartido de carpetas, política de claves y contraseñas, etcétera, ¿no? Ellos se pueden acercar también al servidor y hacer pruebas. Ah, muy bien, entonces ahí es una política de seguridad física, ¿no? Ellos no pueden robar su información. Esa es una política también, bueno, es otro tipo de política, ¿no? Cuando ellos, una política de uso de los activos, por ejemplo, ¿no? Para hacer eso también. Y después ellos también, como les entregan laptops y las laptops los llevan a cualquier sitio, hay una política también ahí, ¿no? Una política de pantalla limpia, de escritorio limpio, ¿no? Y todo eso, ¿no? Una política, por ejemplo, para la protección de los mismos activos, ¿no? Entonces, ellos también tienen que cumplir esas actividades, ¿no? O sea, tienen que cumplir una actividad es leer esos documentos, y tienen que aplicar esos documentos. Hay que darle acceso también a ellos, etcétera. O sea, que esos requisitos de seguridad de información tienen que estar ahí indicados. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar acá, ¿no? Yo puedo buscar acá, por ejemplo, ¿cuáles son, ¿no? Requisitos de seguridad de la información para los que participan en proyectos de desarrollo, por ejemplo, de software, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo indicar al Gemini ahí, ¿no? Vamos a ver. Desarrollo de software desempeñan un papel crucial en la seguridad de aplicación. Ah, también ellos también hay requisitos, por ejemplo, que las aplicaciones tienen que pasar por un análisis SAS, por un análisis DAS, por un análisis de componentes en cuanto a la seguridad. Claro, ellos están desarrollando un componente, pero ellos tienen que probar la seguridad de esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, si ellos lo van a integrar con librerías, una de las actividades es verificar si esa librería está libre de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ahí hay esos tipos de actividades que ellos mismos deben desarrollar, aparte del uso de los documentos, ¿no? Por ejemplo, conocimiento de las Este mejores análisis DAS prácticas. y SAS, Ya, señor Amador, ese es ese parte análisis DAS, sí, ese es parte del por eso DevSecOps. se hace ¿en qué momento? Ah, el ¿En qué análisis momento SAS, se hace? ¿En el ya, momento el del análisis, desarrollo, así es, en el momento de desarrollo se hace el análisis SAS, que es revisión de código fuente, que no antes de sufra, desarrollar, no, 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 antes de desarrollar o después de durante el desarrollar para que desarrollo, pase a pruebas? no, durante el desarrollo. Durante el desarrollo Durante el se hace un análisis SAS, SAS, no, SAST, análisis SAS. Hay herramientas, hay SST, herramientas. Claro, alguna actividad puede ser por capacitación de la ejemplo. herramienta para análisis SAS. Es una actividad que Ah, debe estar ya. registrada dentro de un requisito de seguridad, por ejemplo. Otro, por ejemplo, sería desarrollar esa misma actividad, ¿no? El SAS. Por ejemplo, los desarrolladores deben de conocer de OWASP, ¿no? Estas son algunas herramientas que deberían de conocer o están capacitados Sí. y aplicarlos. Después, una capacitación continua Ujú. puede Esas ser son las una buenas actividad también. prácticas, ¿no? Los 10 tops. Así Ujú. es. Colaboración con el equipo de Las seguridad, ¿no? buenas prácticas para desarrollar una aplicación web, Así es. OWASP. Por ejemplo, para tener un Ya, diseño bien seguro. o sea, se prueba la seguridad de la aplicación a medida de que se Ujú. está desarrollando, me dicen, ¿no?
y se claro, tiene que hacer un análisis SAS o DAS, ¿no? Y DAS, ¿no? así es. No, el Ya. SAS, ¿cuál es la diferencia del SAS y el DAS? El SAS es análisis de código fuente, ¿no? Porque pueden haber vulnerabilidades. ¿En qué Ah, sentido, por ya. ejemplo? ¿En qué Ok. sentido? A ver, por ejemplo, si hay componentes libres, ¿no? Si yo me bajo un componente que no estoy seguro y yo lo inserto a mi aplicación y yo no he hecho un análisis, Entiendo. o sea, no he Ujú. hecho un reconocimiento de vulnerabilidades, entonces ahí está fallando ahí. Cuando lo ponga en producción, Claro. va a tener esa vulnerabilidad y los hackers van a estar ahí. El análisis y también lo otro es Ah, revisar el servidor. El servidor donde va a estar alojada la aplicación debe tener cabeceras de protección de seguridad, debe tener. ¿No? Si no tiene eso, también eso se hace dentro del SAS. Y en el DAS es cuando ya la aplicación está en producción. Y ahí también se hace un análisis de vulnerabilidades para ver qué está dando está protegida. Por ejemplo, evitar las inyecciones de código, evitar este, amenazas de cross-site scripting, etcétera, ¿no? claro. Se hace eso, análisis SAS, Eso te hace el análisis SAS o DAS. ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos? el DAS, El DAS. el Oye. DAS, sí. Codificación segura, seguir Y las el mejores SAS, prácticas de codificación, etcétera. No, el SAS es código fuente. SAS código fuente y el DAS. El DAS es el producto en sí, la aplicación que ya está en producción, también se hace un análisis DAS. O sea, es el DAS porque ya está en producción y el SAS cuando el código está en reposo. Y cuando el código ya está en producción, es el DAS. Muy bien. Cuando el código Allá, está en cuando el, reposo, el código está en reposo, o sea, en reposo quiere decir que no está en producción el código, lo están trabajando, ese es el SAS, se hace SAS. SAS. Ah, ya, Y, ya, y ya. cuando Oh, ya entendí. está, y, y Y cuando está en cuando está en producción, producción, la página web, DAS. ese es el DAS. Sí. Ujú. Muy bien, entonces Ahí ya. acá hay diferentes pruebas, por ejemplo, prueba de penetración, prueba de código estático. La prueba de código estático acá es SAS, código fuente. Y la prueba dinámica es el SAS. DAS. No, este es el DAS con D, porque es Ah, ya, ya, dinámico, ya. dinámico. Pruebas. Y SAS es estático. En inglés, ¿no? Pues es static en inglés. Acá es SAS, este es SAS y este es DAS, ¿no? Prueba de penetración ya es otro tipo de pruebas para Ya, identificar vulnerabilidades, ¿no? Acá ya requisitos de entendí. gestión de conversión Claro, también pero hay, el ¿no? DAS es prueba dinámicos porque como ya está en Configuración en la producción, ¿no? nube, sí, normativa, etcétera. Cumplir con PCI DSS, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sacando una certificación, ¿no? Tengo estas dos certificaciones, por ejemplo, GSD Consult ha sacado estas dos certificaciones, ¿no? Esto también, ¿no? Esto que está acá, también sería bueno ¿Sí? revisar esto, Sansen, ¿En sí. dónde? ¿En dónde? Este es para ¿Certiprof tiene? no, no, ¿Dónde? no, ¿Dónde? no, no, Certipro no tiene esto, GSD Consult, es una empresa transnacional también. Tiene protección de datos generales, GSD ¿no? Consult. GSD Concilies, es gsdconcil.org, ¿no? Esta es la Consult. empresa. GSD Consult. Eh, Tiene PCI, también ha sacado últimamente, en estos días no se ha sacado este PCI. O sea, tiene autorización. O sea, PCI lo ha desarrollado una empresa, pero el GSD Concil, como es una empresa bien grande, tiene la autorización para, digamos, revender sus aplicaciones, ¿no? Sus estándares. Muy bien. Entonces, eso se trata de eso, ¿no? Muy bien. Listo. Ujú. Entonces, nos vamos a quedar acá. ¿Qué me dijiste de la Ah, auditoría? ya, es que voy a pasar auditoría esta semana y quería Ya, saber si me podía dar algunas recomendaciones. ya, tiene que tener los documentos. Te voy a pasar un casito. Ya, pues un casito Ahí, y ahí una está. lista de lo que me podrían preguntar. Sí, ya, ahí lo tengo. Te paso hoy día, pues. Señor Amador, pero no se olvide. O sea, yo sé que hoy día tiene que salir, pero mañana, por No, favor. hoy día es sábado, hoy día te lo paso. Te voy a pasar esa Ya, para poder información. revisar. Ya, señor Amador. Por Muchas correo. gracias. Ahí Ya, por por WhatsApp correo. me indica cuál es tu correo. Ya, ahorita le mando mi correo. Ya, ya pues. Entonces Ahí, nos ahí le vemos el estoy siguiente mandando. sábado. Sí, ahora sí, Y ahí va a ser a la 2 misma horas, hora, pues. ¿no? Sí, a mí Para yo hora, pero poder 2 horas, programar. pues, 2 horas o 3 horas, ¿no? Porque esto hay que revisarlo bastante. Sí, para poder Ahí nos avanzar. vemos de 9 a 11 o 9 a 11 y media, pero ahí avanzado lo más que, porque hay que acabar esto y hay otro documento que es más extenso también, que es ya la implementación de esto que está acá, ¿no? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿No? Y Ya, después eso ya ya, viene señor el Amador. análisis de los controles. Ya listo. Entonces nos vemos. Señor Muchas Amador, gracias. ahí le dejé Sí, mi correo. ya, listo. Ahí voy a pasar ese casito de auditoría. Ahí tengo. Está Muchísimas bien gracias, señor explicadito. Amador. Ya, Buen fin de semana. Gracias. igualmente. Hasta luego.